Bueno, estoy hojeando un libro con el que con el que yo se lo recomiendo, que se llama, miren cómo se llama, Semántica 2. Interpretación y verdad. ¿Cómo? Profe, yo lo que estoy haciendo de a poquito es ir armando como una especie de biblioteca de física, ¿no? Como quien dice. Lo estaba por comprar, pero la vez pasada me atemoricé porque me decía que tenía como muchos ejemplos de mecánica cuántica y por ahí es un tanto complicado de leer o de entender. ¿Por dónde arranco con mecánica cuántica? ¿Qué puedo leer de mecánica cuántica? Es que para disfrutar algo en serio de mecánica cuántica, tenés que terminar todo lo que es Lagrange, Hamilton y ver algo de diagonalización de problemas. Son las tres cosas que hay que saber para poder empezar a leer algo de mecánica cuántica. Entonces, ahí vas a entender los ejemplos que pone Mario Bunge en este libro de semántica, porque usa casi todo ejemplo de la mecánica cuántica. Yo igualmente quiero mostrarles algunas cosas y les quiero mostrar también cómo se lee un libro de estos. Hoy vamos a hacer un poco de eso. Y de paso te voy a ir contestando un poco tu pregunta a lo largo de la clase. A ver si te va cerrando un poco el cuento. Es un libro para tener. Lo que pasa es que no vas a poderlo leer como vos pensás. Porque el problema de ustedes es que como le falta toda la parte técnica de la física, porque, qué sé yo, profesores que tienen no saben nada, porque es la verdad de la milanesa, no saben los temas. Entonces ustedes no aprendieron nada prácticamente. Y ahí estamos mal. Ahí no los puedo ayudar, porque y tampoco soy yo quien pueda solucionarle todos esos dramas. Tendrían que hacer, yo lo que les recomiendo una vez que terminen ahí, salgan corriendo de ese lugar, que es lo mejor que pueden hacer, es, aunque sea ahí en General Sarmiento, ya si están cerca de San Miguel, irse anotando en algunas materias donde puedan aprender en serio los temas. Por ejemplo, ahí está, como es este chico Claudio Elasi, que es medio tarambana, pero sabe, Claudio. Y da algunas cosas. Él daba, creo que mecánica racional, allá se llama la materia, o mecánica analítica, una cosa así. Yo les recomiendo que vayan y hagan esa materia, aunque de oyente, para ir a escuchar qué dicen. Y con eso van a poder aprender, después meterse a ver quién está dando cuántica. Porque en cuántica tienen que hacer tres etapas. La primera, cuantificación, que son los problemas de la porque normalmente, ¿cómo se da cuántica? Se presentan, hay tres maneras de llegar a la cuántica. Por la termodinámica estadística, que es la más clásica, que es lo que más cuenta la historia. Después está todo lo que es por el efecto fotoeléctrico, o sea, sobre las partículas cargadas y el efecto fotoeléctrico, y después está todo por lo que viene por la parte de radiación, por lo que es Marie Curie. O sea, hay tres formas de converger. O sea, a fines del siglo XIX había tres grandes nubarrones arriba de la física que no permitían explicar determinadas cosas. Uno de esos nubarrones era la radiación del cuerpo negro, que no es el pulpo negro de Narciso Ibáñez Menta. ¿Está? Por la duda, para aclarar. Bueno, eso delata mi edad, ni se rieron, quiere decir que no saben de qué estoy hablando. Menos mal. La radiación cuerpo negro es uno de los problemas clásicos de la física clásica que no se puede resolver con las explicaciones de la termodinámica y de la mecánica estadística, por lo cual, al no encontrarle solución, Boltzmann se suicidó. Para que sepan, había gente que se suicidaba por esas cosas. Bueno, qué apasionado que era. Claro, dijo que no se le podía encontrar solución a ese problema, se agarró y se pegó un tiro. Entonces, por supuesto, un año después que él se suicidó, se encontró la solución. O sea, le faltó un año, nada más. Se hubiera salvado por un añito. Él se suicidó en 1904 y la solución la dio Einstein en 1905. Así que bueno. Bien.
Amén de ese detalle, que podemos sacarlo, hoy quiero empezar, y a mí lo que me interesa es ver lo que vamos a empezar a hacer hoy. Hoy quiero empezar con poder comprender esto que me pregunta Pablo. ¿Cómo puedo interpretar yo este libro que tiene muchos ejemplos de mecánica cuántica y de los cuales ustedes están un poco diestro en esto, porque estamos mal? Ahí, ¿quién les debería dar mecánica cuántica? No sé quién les debería dar mecánica cuántica, pero me parece que de mecánica cuántica no sé si la sabe escribir la palabra cuántica. Pero bueno, un detalle. Yo lo que les digo es lo siguiente. Es bueno que lo tengan el libro. Estos dos libros son 2 tomos. Son caros, porque son de Editorial Gediza y es una editorial de Barcelona y todo lo que es de Barcelona, de los catalanes, es caro. Es bueno. Él lo escribió en ese editorial porque se ve que es de élite este libro. No sé cuánto estará ahora acá, pero es un libro que debe estar salado. Yo lo recomiendo para la biblioteca, para el que lo quiera tener, para una persona que lo quiera leer. Me van a decir, no se puede leer si yo no sé un poco de mecánica cuántica. Si querés entender los ejemplos, no. Si querés entender las generalidades, sí, te voy a decir. Porque el libro te permite generalidades. Hoy voy a mostrar algunas cosas que se pueden entender muy bien. ¿Está? Al menos para tener una base, ¿no? Claro. Ahora, si ustedes quieren avanzar y tener un poco más de estructura epistemológica en las cuestiones de interpretación, modelo y verdad, porque a este libro le falta, en el título le falta una palabra, que es lo único que le critico a Mario Bunge. Le puso semántica 2, interpretación y verdad. Yo le pondría semántica 2, interpretación, modelo y verdad. Aunque en la cuarta, quinta hoja ya empieza a hablar de modelo. O sea, no le puso el título, pero ya está hablando de modelo. Ahora le voy a mostrar lo que hace. Empieza a hablar de modelo. A mí lo que me interesaría hoy es empezar a hablar de lo que es interpretar. Y ojo, porque la palabra interpretar está íntimamente relacionada con la palabra modelo y verdad. El otro día, cuando desarrollamos el péndulo, les mostré lo que era una explicación, ¿se acuerdan? Una explicación nomológica deductiva. Leyes teóricas, pusimos el recorte de variables, ¿se acuerdan? El recorte de variables, armamos nuestro péndulo doble, le pusimos todas las características, paso a paso lo describimos, ¿no? Vimos cuáles eran las leyes teóricas. Cuando pusimos el recorte variable y pusimos la caracterización del hecho, no del problema, del hecho, no del fenómeno, del hecho. ¿Vieron las palabras que yo uso? No uso ni problema ni fenómeno. Todas palabras que a mí no me gustan usar. Son hechos de la naturaleza. Yo armo un dispositivo y tengo un hecho de algo que va a suceder. Y que ese algo es algo verdadero. ¿Está bien? Porque recuerden que la explicación nomológica deductiva, según Hempel, ¿qué decía? Que solamente puedo explicar hechos verdaderos en la naturaleza. No se pueden explicar cosas falsas. La ciencia no explica hechos falsos. Ninguna teoría científica te va a explicar que las cosas se caen para arriba, porque todas las cosas se caen para abajo. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Nadie va a armar una teoría científica para explicar que algo se cae para arriba. Nadie va a armar una teoría científica para explicar que el sol es de color verde. ¿Está? ¿Entienden lo que quiero decir con esto? No, sí, se comprende. Y una pregunta. Vio que seguramente ha visto que en algunas, no quiero decirle problemas, pero cuando se plantean situaciones a resolver, lo llaman ejercicio, muy mal dicho. Eso, ejercicio, o sea, si problema está mal, ejercicio suena hasta degradante decirle ejercicio a un problema. Porque la palabra ejercicio está fuera de todo foco. Es una palabra que un profesor de física debería, antes de pronunciarla, porque ejercicio suena a ir a hacer gimnasia a la esquina, ¿viste? A bajar de peso, eso suena a ejercicio. Ejercicio físico. ¿Sabe lo que la primera vez que me encontré con ese término fue en primer año, cuando le pregunté a un chico que cursaba en cuarto año, Alexis se llama, Carrizo, y yo le dije, no, porque tengo
tengo un problema de un ejercicio o algo así, y el chico me había dicho que ya había cursado con usted, no, muy mal dicho la palabra ejercicio. Ejercicio se hace en un gimnasio, y me re quedó eso. Claro, porque ejercicio no es, la física no hace ejercicio. A ver, ¿cuánto resuelve un problema la física? Lo que nosotros hicimos el otro día no fue resolver un problema tampoco, el péndulo doble, porque eso ya está resuelto. Ahí se conectó Sofía. Sofía, Hola, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Sofía. Bueno, lo que hace la física hace dos cosas. Cuando uno arma una teoría, resuelve problemas que abarcan esa teoría. ¿Qué quiere decir? Problemas de la cual esa teoría no abarcan, que esa teoría da cuenta. ¿Qué quiere decir que la física da cuenta de un problema como el péndulo doble? Quiere decir que hay un conjunto de leyes teóricas, que pueden ser de Newton, de Lagrange, después podemos discutir en el plano sintáctico en el cual están esas leyes, que son escrituras de distintas maneras, que son distintas interpretaciones de la misma verdura. ¿Está bien? Porque las ecuaciones de Lagrange son las mismas ecuaciones de Newton escritas de otra forma. Nada más. O sea que es una versión Newton 2, si querés, que la hizo Lagrange. O sea, esa ecuación de Lagrange, que resolvemos esto, resolvemos aquello, resolvemos lo otro, son las leyes de Newton en realidad. Teoría hay una sola. ¿Se entendió esto? En el marco teórico. Ahora, cuando esa teoría está armada, da cuenta de un montón de situaciones cuando yo la cargo con determinados modelos, recortes de la realidad, sobre determinados hechos. En el caso de la mecánica serán hechos de movimientos mecánicos. Y yo tengo que establecer qué son esos hechos de movimientos mecánicos sobre cuál la teoría da cuenta. Porque esos hechos tienen que ser verdaderos, si no la teoría no me va a dar cuenta de esos hechos. Ahora, podría suceder que en el transcurso de esos hechos yo encuentre un movimiento mecánico que esa teoría no me dé cuenta, como por ejemplo pasaba con el famoso planeta Neptuno, cuando no se sabía que existía Urano. ¿Está bien? Entonces la teoría no me daba cuenta de Neptuno. Entonces eso sí eso es un problema en física. Porque yo estoy tratando de ajustar una teoría de la cual da cuenta un montón de situaciones, de hecho, que ya dio cuenta. Eso no serían problemas, pues serían calcular, dar explicaciones del péndulo, dar explicaciones de un planeta, dar explicaciones, qué sé yo, del movimiento de un resorte, dar explicaciones por qué algo se cae. Son todas explicaciones de la misma teoría, para distintas leyes empíricas generales. Las leyes del movimiento planetario, las leyes del péndulo, las leyes... ¿Se entiende lo que hace la teoría? Da esa explicación haciendo deducción, que fue lo que yo hice el otro día. Pero para que las leyes de Lagrange me den explicaciones de ese plano inclinado, a diferencia del péndulo, a diferencia del péndulo doble, ¿qué hago? ¿Qué es lo que cambia? La lagrangiana en el caso de Lagrange, ¿no? Cambia la lagrangiana. ¿Y qué es cambiar la lagrangiana? Cambiar las condiciones del objeto, donde está, cómo se mueve, las condiciones mecánicas del objeto hace. ¿Se entiende lo que es explicar? Para explicar yo tengo que poder hacer deducciones, pero ¿sobre qué? Sobre un modelo que está dando cuenta de un hecho de la realidad, de algo verdadero, porque si eso no es verdadero, la teoría no me va a dar cuenta de nada. Ahora, podría pasar que exista un hecho que todavía la teoría no dio cuenta porque no la puedo hacer encajar en ese hecho. Por ejemplo, existe una cosa que se mueva raramente o que tenga algún movimiento adentro de un sistema de partículas o lo que cazzo sea, y que la teoría todavía no me da cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Y trato de ver, eso sería un problema. ¿Cómo resuelvo ese problema? A veces se resuelven con hipótesis ad hoc, a veces hay que modificar la teoría, a veces hay que cambiar las hipótesis, hay que ver sobre qué hipótesis esa teoría no me está dando cuenta, qué problema pueden tener las hipótesis de la teoría. Habría que ver qué situación de realidad tiene ese hecho, si está forzado o es algo natural. Habría que mirar un montón de cosas. Eso sería un problema en física. ¿Entendieron lo que sería un problema? Buscar, ver alguna situación donde todavía la teoría no está dando cuenta, y sería un problema, sería fabricar una nueva teoría en el último caso. Como hizo Einstein
que resolvió un montón de problemas que la teoría de Newton no daba cuenta porque la teoría de él era mejor. Como el caso del movimiento de Mercurio, que encontró la discrepancia y no existía ningún vulcano. ¿Se entiende lo que sería un problema en física? Eso sería un problema. Es solucionar una cosa novedosa, sería un problema. ¿Qué sería novedosa? Un problema sería algo así como, quiero meter una teoría para hacer deducción y encontrar la explicación de ese hecho, pero no me encaja ninguna teoría de la que tengo vigente ahora. Entonces, fabricar una teoría. Eso sería un problema. Fabricar una nueva teoría para dar cuenta de los hechos que la teoría que tengo en vigencia no me andan. Ahora, los problemas que ustedes llaman problemas son predicciones. Porque esos problemas son, dada un conjunto de variables iniciales, como hicimos en el péndulo, predecir qué aceleración va a tener, o predecir qué velocidad va a tener, o predecir qué cosa, por dónde va a ir. Eso son predicciones donde yo sé que la teoría ya me da cuenta, porque yo sé que la teoría de Newton o de Lagrange me explica el péndulo doble, porque ya explicó 10 millones de péndulos dobles desde que se inventó hasta la fecha. ¿Entendieron? ¿Entienden cómo funciona la explicación? O sea, lo que ustedes llaman problemas no son problemas, son predicciones en realidad. Porque ¿qué calculan en un problema? Y bueno, quiero saber a ver qué velocidad va a tener este péndulo cuando el de arriba tenga tanto, cuánto va a tener el de abajo, el péndulo doble. Bueno, eso lo puedo hacer, hasta podíamos mirarlo en el Kyocera, la otra vez que me dijeron ustedes, para que dé vuelta carnero y tenga más momento cinético, ¿qué había que hacerle? Acortar el de abajo y alargar el de arriba, hasta lo sacaron mirándolo, ni falta que hacía resolver ninguna cuenta, ¿se dan cuenta? ¿Entienden lo que es? Pero eso son predicciones, y no son profecías, son predicciones, ¿está bien? Porque se pueden probar mediante la teoría, no probar, verificar durante la teoría con un proceso deductivo. A la Popper sería contrastar contra la teoría. Sería un proceso de contrastación y tendríamos corroboraciones. Los problemas serían cuando la teoría no da corroboraciones, sino que dan refutaciones. Ahí habría problemas. Para mí un problema sería eso. Un problema es cuando vos tenés una situación novedosa que todavía nadie la resolvió y hay que resolverla. Pero un péndulo doble, ya la teoría dio cuenta de todas las variables del péndulo doble, ponga usted lo que ponga a la entrada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso esos problemas no son problemas, ni mucho menos ejercicio. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, una consulta. Y Sí. esto vendría a ser, o sea, en el caso de la caída de los cuerpos de Galileo, hasta que se comprobó lo que él decía, esa idea de vacío, ¿no? No hace falta. La teoría de los cuerpos no hace falta que esté en el vacío. Un objeto, a ver, si vos tenés dos cubos, uno de tergopol y uno de plomo, pero tienen las mismas dimensiones, la misma geometría, exactamente igual, y lo dejás caer de la misma manera, caen los dos al suelo al mismo tiempo, porque el rozamiento con el aire es el mismo. Sí, es verdad. Porque, ¿cómo soluciona el problema del aire? Poniendo dos objetos que la geometría ofrezca la misma resistencia que si estuviesen en el vacío. Tenés que tener el mismo volumen, ¿qué más? La misma forma, aunque sean de distintos metales, de distintos objetos, porque uno de madera y uno, los dos caen al mismo tiempo al suelo. Eso teniendo en cuenta la misma geometría. Claro, porque tenés que generar que el rozamiento con el aire sea siempre el mismo. No le va a poner dos aletas a uno porque venga lento. Lógico, porque tenía una geometría. Usted seguramente ha visto la máquina esa que inventaron, que tiraban la bola, una masa y una pluma, algo así, caían en Claro, pero eso porque la pluma tiene rozamiento con el aire. Por eso tenés que ponerla en el vacío para que caigan iguales. Pero si vos tenés dos objetos exactamente igual, de distintas sustancias, una de madera y la otra de acero, los dos caen pongas iguales. donde lo pongas, claro, Lo pongas, si es de la misma altura, que los dos llegan al mismo tiempo al suelo. No importa el material, digamos. No, yo tenía 4, me acuerdo, para mostrar eso. Tenía 4 cubitos, uno de madera, uno de tergopol, uno no sé de qué corcholiera y el otro, uno de aluminio y uno de acero. Y lo dejaba caer, tenía una cosa que lo abría así, caían los 4 al mismo tiempo y los 4 llegaban al suelo. O sea que el cuerpo más pesado no llega primero al suelo, caen todos iguales. Y no hace falta vacío, ni bomba de vacío, ni ningún chocolate. Lo que tienen que hacer es que la resistencia contra el aire sea lo mismo. Nada más.
Está muy buena la comprobación, ¿no? Para poder ver. Claro, porque eso se puede hacer. Lo que pasa es que tenés que conseguir que te hagan un cuerpo uno igual al otro. Yo lo había comprado, me acuerdo quién me lo había regalado eso. Yo lo tenía. Va, sigamos. Bueno, sí. Ahora, espera un poquito. Eso es con respecto a lo que es una explicación científica. ¿Está claro? Ahora el tema es, ¿qué es interpretar? Porque, a ver, cuando uno tiene que resolver un problema, lo que ustedes llaman problemas, o lo que ustedes llegan a llamar hasta ejercicios, o sea, hacer predicciones sería resolver un problema. Que ya sabemos que la vamos a poder hacer esas predicciones. ¿Por qué sabemos? Porque son situaciones de hecho de las cuales la teoría da cuenta. Situaciones de hecho a las que ustedes, donde la teoría da cuenta, que ya sabemos que da cuenta de esa situación de hecho, eso es lo que ustedes llaman problema. ¿Está? ¿Está claro? Que no son problemas. Problema sería alguna situación donde la teoría todavía no da cuenta o hay que hacerle algún arreglo a la teoría para que funcione, o hay que, como se hizo con Urano, o hay que buscar una nueva teoría porque no funciona. Entonces el problema de física sería encontrar la nueva teoría. Es decir, ustedes están preocupados si la barreta que tienen saca todos los clavos. Y yo estoy preocupado cómo fabricar una barreta que saque a todos los clavos, que es muy distinto. ¿Está claro? La física, un problema en física sería fabricar la barreta que saque a todos los clavos, lo cual eso todavía no se consiguió nunca, porque siempre algún clavo te queda dando vuelta, porque tu barreta no lo quita. Y otra cosa distinta es preocupado por todos los clavos que puedo sacar con esta barreta. ¿Entienden la diferencia? Ustedes llaman problema a la preocupación por sacar varios clavos con una sola barreta. Eso es una predicción. Y yo llamo problema a fabricarme una nueva barreta que me pueda sacar todos los clavos posibles. Inclusive hasta los que todavía no tengo. ¿Entienden la diferencia? ¿Se entiende o no? A ver. Sí, se entiende. Es fundamental, porque ahí está el chiste en qué es resolver un problema en realidad en física. Ahora bien. Intentar arreglar algo con las herramientas ya a mano. No, arreglar no. Es intentar dar una explicación de un hecho, como un caso de un particular, como hicimos con el péndulo doble, que sabemos que da esa explicación. ¿Por qué sabemos que da? Porque ya siempre dio explicaciones sobre... Porque ese péndulo que yo puse, cuando hice las cuentas, es uno cualquiera, imaginario. Hice un dibujo. Ya sabemos que la teoría da cuenta sobre eso y se ajusta bien a la realidad. Ahora, muy distinto es querer fabricar una teoría que resuelva todas las situaciones del universo. Eso no se ha podido lograr todavía. Porque muchos físicos dicen que esa teoría sería tan complicada como el mismo universo. O sea, hay gente que piensa que en algún futuro la física va a generar una ecuación diferencial, que uno poniendo cualquier cosa dentro de esa ecuación diferencial, no va a importar de qué rama sea, de la mecánica, de la electricidad, de la cuántica, uno ponga cualquier cosa dentro de esa ecuación diferencial, la solución con las condiciones iniciales daría la solución de lo que yo quiero averiguar. Pero esa ecuación diferencial sería tan complicada como el propio universo, o sea, nadie la podría resolver, dicen todos los físicos, porque la física en realidad no hace eso. La física arma, podríamos decir, teorías, pequeñas teorías, de las cuales van dando cuenta hasta determinados límites cada una. La teoría de Newton da solución a determinados problemas a determinado límite. Cuando deja de funcionar Newton, empieza a funcionar la teoría de la relatividad de Einstein. No sé si se comprende eso. Son patrones que tienen que ver cómo están organizadas las teorías. Ahora, ¿qué es una interpretación? Que es lo que yo quería hablar hoy. A ver, ¿qué sería para ustedes interpretar? Empecemos con la palabra. Yo te digo, vamos a interpretar, a ver, ¿qué sería interpretar? Vamos a interpretar algún párrafo del Quijote, vamos a interpretar el Padre Nuestro. A ver, ¿saben el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos. ¿Saben el Padre Nuestro? ¿Qué quiere decir interpretar para ustedes? Yo lo relacionaría con entender. Con entender.
Ujú. A ver, ¿todos están de acuerdo con eso que dijo Matías? No es No, entender. no es entender. Porque como dice usted, si, no con el Padre Nuestro, pero por ejemplo, no sé, relacionándolo con una canción, uno intenta interpretar la canción, pero vos estás tratando de interpretar lo que otra persona escribió. No estás intentando entender algo que te está explicando. Pero se podría decir entender el mensaje que quiere transmitir o algo así. No, sería interpretar. Bueno, pero volvés a lo mismo, que es A ver, interpretar. Claro. ¿saben una cosa? A ver, si yo les digo, vamos a hablar, eh, qué sé yo, del primer plan quinquenal de Perón, que una de las pocas cosas buenas que desarrolló Perón fue la economía, que en realidad no la hizo él, la hizo su mejor estadista, que fue Miranda. Él de economía no sabía un pepe. Tuvo suerte con el Ah, primer pero cómo plan. sabía hablar, ¿eh? ¿Cómo sabía ¿Eh? hablar? Pero cómo sabía hablar, ¿eh? Ah, bueno, El porque señor. tenía una retórica impecable, porque se leyó Platón y Aristóteles hasta la nunca, porque era un gran filósofo y aparte era profesor de historia. Un genio era el tipo, era una retórica de primera tenía. De economía no entendía un pepe, pero se supo rodear de un gran estadista, que ni siquiera era economía, no era economista, que fue el doctor Miranda. Si yo te digo, vamos a interpretar el primer plan quinquenal de Perón, para los oligarcas los cagó, porque les hizo pagar, le hizo sufrir y podríamos decir cagar aceite hasta donde pudo. Ahora, para el pueblo fue un plan genial. Sobre el mismo hecho, dos interpretaciones diferentes, diametralmente opuestas, que hasta hoy seguimos discutiendo eso. Ah, bueno, porque le tocan el bolsillo a una de las partes. A Por eso. uno y al otro no. Entonces, bueno, pero son dos interpretaciones del mismo hecho. A ver, para el cuando Perón dice, yo voy a nacionalizar los ferrocarriles, pongamos un hecho, nacionalizar los ferrocarriles. Para nacionalizar los ferrocarriles, a los oligarcas que eran los dueños de los ferrocarriles sonaron, porque ¿qué te hizo? Te los compró por 2 chirolas, te sacó todo el beneficio que tenías del transporte, de los cuales facturaba un montón de plata y te la llevabas afuera y cagabas al resto del país. Y para los que estaban en el país, ¿qué fue nacional los ferrocarriles? Sacarle el poder a los oligarcas, ponerlo en nombre del Estado, repartir ese trabajo en toda la gente de acá y facturarle a los de afuera encima lo que antes le salía gratis transportar. O sea, visto desde el otro punto de vista, la interpretación era diametralmente opuesta, lo cual eso fue la guerra continua que tuvieron. Para la otra parte, Perón era un pirata. Claro, para la otra parte era un pirata y esto era un genio, como es que le decían, era su reverencia. Entonces, el hecho era el mismo, el hecho era uno solo. ¿En qué estaba centrada la interpretación de una parte o de otra? En el resultado. Los ¿Y qué es el intereses resultado? económicos. En la finalidad. ¿Está bien? Ustedes imagínense que yo hago dos interpretaciones de las leyes de Newton. Las leyes de Newton como la escribió Newton y las leyes de Lagrange como la escribió Lagrange, que son las mismas leyes. El hecho de ley es el mismo, porque está hablando sobre el mismo conjunto de hechos mecánicos. Y la aplico sobre, no vayamos al péndulo doble, al planito inclinado o al péndulo simple, lo más sencillo que ustedes imaginan. Imagínense, aplico Newton pelado, me da una cosa, aplico Lagrange, me da otra diametralmente opuesta, sobre el mismo hecho, sobre el mismo planito inclinado. ¿Eso puede ser científico? Hacer interpretaciones de esa naturaleza con la finalidad. Así, ¿cuál sería la finalidad de cada uno? Y ponele, qué sé yo la hago por Lagrange porque me gustan las ecuaciones de Lagrange y suena chic.
como decía, no, yo uso Newton porque las ecuaciones de la gravedad son muy complicadas, me dice el otro. Pero el hecho, cuando yo llego a las ecuaciones, la aceleración de uno, en lugar de darme g sobre L por el seno del ángulo, me da g por L dividido a la tangente del ángulo, me da cualquier cosa. Y el otro le da g por L, a lo mejor ni siquiera da lo que tiene que dar. Porque hice dos interpretaciones diferentes de la misma cosa. Eso puede pasar en la física. No. Y la no, realidad porque es la una naturaleza sola. es una sola. Yo no puedo hacer interpretaciones por su finalidad como hacemos interpretaciones diariamente. ¿Entendieron la diferencia? Entonces la pregunta, ¿qué será interpretar? ¿Se dan cuenta qué es interpretar? Si interpretamos por finalidades, es lo que el ejemplo que le puse de Perón es fantástico. No sé si les gustó. Es muy bueno. Son dos vistas diametralmente opuestas. Ahora, si vos los mirás, nadie dice que esté bien una cosa o la otra. Son interpretaciones sociales esas, hechos sociales. Entonces yo puedo tener la interpretación que ahora en la física no puedo hacer eso, porque el péndulo va a tener una sola aceleración de acuerdo a las variables que tengo de iniciales. Si son siempre las mismas variables, lo haga por Newton, lo haga por Lagrange, haga la interpretación que haga, se va a mover el igual. resultado tiene que ser el mismo. No puedo hacer distintas interpretaciones porque la naturaleza se comporta de una única manera. ¿Entienden? Entonces, Ahora, ¿se comporta de la misma manera a nivel macroscópico y microscópico? sí, también. Lo que pasa es que son más, a ver, las leyes microscópicas son estadistas. Entonces evolucionan de una determinada forma. Pero la física no puede tener interpretaciones por fin. O sea, yo no puedo tener una interpretación porque quiero que el péndulo se mueva, qué sé yo, bailando un pericón. No puedo hacer eso. No puedo lograr eso, porque el péndulo no se va a mover bailando un pericón. ¿Está claro? No puedo armar una teoría que describa que el péndulo se va a acelerar bailando un pericón. Porque esa tendría que ser mi finalidad, ¿no? Eso traducido al lenguaje educativo, ¿sabe cómo significa? Sí, eso es significativo para el alumno. Es una estupidez grande como una casa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué significativo? Ah, no, él interpreta que el péndulo se mueve como un pericón, hay que dejarlo porque si no le rompes la imaginación. Vos sos idiota, naciste así, le diría yo. O sea que para ¿Te das estas cuenta cómo personas... esto se lleva a la enseñanza? Vos no No, podés dejarle a una persona que le enseña ciencia pensar que va a lograr una teoría donde el péndulo baila como un pericón o que va a sacar, como es, una salsa, como es, del Caribe. ¿Está bien? profesor, en conclusión, estas personas dirían que los estudiantes con la imaginación transformarían la realidad, ¿no? Porque, o ¿Te sea, das la cuenta que es una realidad es una estupidez? sola. La realidad es una sola. El péndulo que armó este hombre que vos estuviste mirando se mueve como se mueve, no como yo quiero que se mueva. O como el ¿Vos te das hombre, cuenta ¿no? que eso sería una gran estupidez? Eso y no enseñar nada de ciencia y matemáticas es lo mismo. Porque vos te das cuenta que eso no sirve para nada. Porque eso ¿qué es? Una patraña. Ni siquiera es una mentira, es una patraña, es un engaño. Es como cuando vos conoces una dama y te dice, yo soy esto, lo otro y aquello, y después, cuando llegás a verla bien, resulta ser una bruja, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Y cuando una chica conoce a un muchacho, lo mismo. Al principio lo conoce barbo y después un posesivo, un controlador. Es una patraña, es una mentira. ¿Saben lo que pasa con esto? Que en los hechos sociales eso se arregla en el juzgado. En los hechos naturales
No se arregla en el juzgado. ¿Dónde se arregla? No se arregla en ningún lado, porque la naturaleza es la que te dice lo que pasa. Si no te gusta, si te gusta bien y si no también. Entonces, si vos vas a hacer leyes sobre la naturaleza y vos vas a enseñar leyes sobre la naturaleza, vos tenés que saber que interpretar acá no es por la finalidad. Y me van a decir, ¿y sobre qué se interpreta? ¿Cómo puedo hacer dos interpretaciones sobre la misma cosa? Vamos a hacer eso. Les voy a contar lo que dice Mario Bunge de eso, en la primera hoja del libro. ¿Escucharon? Se lo voy a leer como lo escribe él. Primera hoja, ¿eh? Después de los agradecimientos, el prólogo y los valores especiales, voy a decir interpretación. Acá empieza, ¿ven? Capítulo 6, porque está numerado con el libro anterior. Ven que son poquitas hojas, ¿no? Está el prólogo y las cosas. Entonces empieza el libro. Lo primero que él asegura, miren cómo empieza el libro. Se los leo. Todos los símbolos de una teoría científica están interpretados. Escuchen bien. Lo que se interpreta es que designan ciertos conceptos matemáticos, algunos de los cuales, a su vez, se interpreta que representan ciertos aspectos del mundo. ¿Escucharon? Ahora, ¿qué son esos símbolos matemáticos? Esta doble interpretación debe mostrarse tan completa y explicitante como sea posible. O sea que hay que ser claro, te está diciendo. No podés decir cualquier cosa. ¿Sí? Para que emerja con claridad la significación del simbolismo, porque lo único que podemos interpretar, dice Mario Bunge, son signos y constructos en las ciencias, en la ciencia. No se puede interpretar más que signos y constructos. ¿Qué son los signos? Los signos matemáticos. Yo puedo pasar de las leyes de Newton a las leyes de Lagrange interpretando los símbolos y los signos. Es decir, cuando yo digo que la lagrangiana es T menos B, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando la energía cinética y la potencial a través de un nuevo signo que es la lagrangiana y que está unificada por un funtor, por una función que es la resta entre una y la otra. T menos B en la teoría de Newton tienen una significación clarísima, pero L en la teoría de Lagrange es la que tiene esa significación. Estoy cambiando dos signos, interpretando dos signos en una teoría, cambiándolo por un signo de la otra. O sea que lo único que puedo interpretar son signos en primera instancia. ¿Entendieron? Porque estoy interpretando de Newton a Lagrange. Yo puedo interpretar signos nada más, dice Mario Bunge. No es una finalidad, solamente cambio signos. Eso es lo que hace la ciencia. Y también puedo interpretar constructos. ¿Qué son los constructos? Acá dice, miren la pregunta que se hace, dice, para que emerja con claridad la significación del simbolismo, le dije. Pero ¿qué es una interpretación en particular? Una interpretación fáctica, es decir, una interpretación de ciencia fáctica. Solamente signo, no, de signo sería solamente de ciencia formal, serían matemáticos, porque estaríamos en la interpretación fáctica, estamos cambiando la interpretación de la energía a una L que no dijimos qué es, ni siquiera lo hemos dicho en la clase. Porque ¿qué sería la L interpretada fácticamente? La resta de T menos B, yo sé que en la teoría de Newton es la resta de la energía cinética menos la energía potencial, y al menos tengo una idea que una tiene que ver con el movimiento y la otra tiene que ver con la posición. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es L en la teoría de Lagrange? ¿Qué es esa resta? ¿Cuál es el significado y el significante nuevo? ¿Entienden la pregunta? En la teoría de Lagrange. Porque si seguimos la teoría de Newton, la suma sería lo que llamamos energía mecánica. Pero la resta no es energía mecánica. ¿Qué sería la resta? La lagrangiana. ¿Qué es la lagrangiana? Es algo matemático, sigue siendo un signo. Es como yo te diría T menos B, pero no me decís que es semánticamente, me lo estás diciendo sintácticamente. ¿Entienden lo que estoy planteando acá? ¿Miren lo que estamos discutiendo?
De hecho, ya me gustaría que me diga qué significa la L, ¿no? ¿Qué significa la L? Porque no es que significa, cómo se interpreta semánticamente la L sería. Eso tiene que ver, esa interpretación tiene que ver con el significado y el significante, tiene que ver con la designación fáctica, no formal. ¿Y sabes una cosa? La teoría de Lagrange no dice nada sobre lo que es la L. Físicamente no es nada, porque la física reserva muchos términos que se mantienen en un plano sintáctico también, y eso hay que saberlo. ¿Escuchaste? La L no dice nada, no tiene ningún significado ni significante fáctico. ¿Escucharon? Pura. Se quedaron mudos ahora, porque eso es complicado, por eso es difícil comprender estas cosas, porque la L, nadie me lo preguntó en la clase. Estas son las preguntas que un alumno despierto me tendría que hacer como alumno, como un buen estudiante, y yo como profesor tengo que saber. Profesor, usted me está diciendo que la L es la resta de la energía cinética y potencial, pero los conceptos de energía cinética y potencial respetan la teoría de Newton, pero la L no respeta la teoría de Newton, respeta los códigos de Lagrange. ¿Qué significado y significante, sería una buena pregunta, tiene la L en la teoría de Lagrange? Ninguno te voy a decir yo, porque es solamente un signo, y las interpretaciones pueden ser sobre signos y constructos. T menos B es un constructo, porque es una resta, es una construcción, y tiene significado y significante en la teoría de Newton. ¿Entienden por qué yo sé física? Porque también sé todo esto. Por eso les puedo explicar bien los temas. Porque un profesor tiene que saber esto. Medio que se quedaron medio mudos, ¿no? Me gustaría saber cómo llegó a todo esto Mario Bunge. Y toda la vida se dedicó a esto. Porque él se dio cuenta que para hacer física hay que comprender esto. En realidad los que hicieron física en serio comprendieron esto, que es el corazón de la física, que es la epistemología, la historia y la filosofía y el lenguaje. Son las 4 cosas que dice Mario Bunge, que siempre dijo, y que yo las vivo repitiendo, que para enseñar y comprender física, comprender, no entender, vamos a hablar de comprender y entender, hay que saber hacer esto. Y es lo que a mí me ayudó a trabajar. Yo cuando le empecé a leer a Mario Bunge dije, este tipo tiene razón. Y de acá le dieron una patada en el olivo cuando compraron todas las teorías estúpidas de enseñanza, porque se dedicó a esto. Se fue a vivir a Montreal, allá en Canadá, en el medio del frío. ¿Escucharon? Acá lo rajaron en el 75, ya en el 80 empezaron con estas teorías estúpidas de educación. No la habían implantado, pero empezaron a hacer reunión, empezaron a hacer cosas. Después cuando vino Alfonsín, se destapó toda esta payasada. Y en la década del 90 hicieron todo ese injerto que mezclaron la escuela primaria con la secundaria, tenías 15 años y una maestra de primer grado te tiraba la oreja, estupideces de esa naturaleza, todas payasadas y pantomimas eran esas. Que no sirvió para nada, lógico, eso fue el peor desastre en la época de Menem. Les sigo leyendo lo que dice Mario Bunge, que es una interpretación científica. Miren lo que dice acá. La interpretación de que se trata en este capítulo, escuchen bien lo que dice, es un concepto semántico, no cualquier cosa, que no se debe confundir con la interpretación, que la pone entre comillas, la interpretación, la palabra que usamos nosotros todos los días, como interpretar, qué sé yo, lo que les conté de Perón, ¿no? De la que hablan los hermenéuticos referente a los hechos sociales. Y acá, hermenéutico. Ahora les voy a mostrar por qué yo me río. Dice, la interpretación semántica se refiere a signos y constructos, ¿sí? En tanto que la interpretación, dice Mario Bunge, o comprensión de las que hablan Ditey, Weber, Wynne, Charles Taylor y demás filósofos. Estoy diciendo todo lo que hablan al cohete. Mirá cómo hay que saberlo leer a Mario Bunge. Dice... Y le agrega idealistas, porque él odia a los idealistas, entonces le pone la categoría también. Parece que hay que saberlo leer para reírse un rato. ¿Ves? Ya del primer capítulo ya te podés pensar reír. Y demás filósofos idealistas
de las ciencias sociales, dice, versa sobre hechos sociales. Para ellos interpretar un hecho social es asignarle un propósito. Para los oligarcas el propósito era que lo estaban jodiendo, estaban perdiendo plata. Para los otros que estaban ganando plata era el propósito. Lo que ustedes dijeron, eso es interpretar un hecho social. Ahora les pregunto, si nos referimos a lo que es interpretar en ciencia, tiene que ser interpretar solamente signos y constructos. Estamos mal, ¿no? O sea que todo lo que no hace ese tipo de interpretación ya no es científico, como pueden ver. Conclusión, ¿qué me podrían decir? A ver. Ahora. Bueno, digo yo algo. Que tendría que conocer todas las variables. Perfecto, pero conclusión sobre esto. ¿Cualquier cosa puede ser ciencia? No, definitivamente no. No. Si nos regimos por esto, primera hoja estoy hablando. Imagínense, falta todo el libro. Primera hoja estoy hablando. Primera hoja dice todo esto. O sea, que acá te está diciendo, querido, mira, cualquier estupidez que vos estudies no es ciencia. Solamente las que tienen interpretaciones de signos y constructos. Y esas son la matemática, la lógica, la física, la química, la biología, la economía, y no sé si hay alguna otra más que ande dando astronomía y alguna que anda dando vueltas por ahí. Todo lo otro que ustedes llaman ciencia, ¿qué es? Para Mario Bunge, ¿sabe qué? Charlatanería. Porque no son interpretaciones. Porque ustedes imagínense, vos, por ejemplo, la historia no es ciencia, es historia. Pero la educación, que le dicen ciencia de la educación, las teorías que ustedes tienen no son teorías porque no pueden interpretarse, porque, a ver, qué sé yo, Matías las puede interpretar para un lado, Sebastián para el otro. Por eso cuando ustedes les corrigen todas esas payasadas que le mandan a hacer, todas esas cosas del plan de clase y toda esa manganeta que hacen, ustedes no saben lo que está bien y está mal, porque todo queda al libre albedrío de una interpretación cualquiera. Acá tienen la explicación por qué no funciona eso. Este es el motivo por el cual la educación no es una ciencia, es un arte. Porque no puede hacer interpretaciones de signos y constructos. Y como yo una interpretación social o sobre cosas sociales la puedo mandar para el lado que se me cante, todo lo demás no es ciencia, no es científico, todo lo que yo pueda decir. Porque para que sea científico, la interpretación solamente la puedo hacer sobre signos y constructos. Yo puedo armar, ¿qué sería el constructo? Y puedo armar una nueva teoría, construir la teoría, hago el constructo de la teoría de Lagrange en términos de las leyes de Newton, haciendo una interpretación de los signos y de sus construcciones, donde la lagrangiana sería una resta o una construcción, un constructo sería entre la energía cinética y la energía potencial restada. ¿Se entiende? Esas son las únicas interpretaciones que se pueden hacer en ciencias. ¿Escucharon esto? Terrible, porque esto te deja fuera todo lo que no es científico. Y sobre esto se puede delimitar lo que es ciencia de lo que no lo es. Es lo que se llama el contexto de demarcación, lo que demarca que algo es científico de lo que no es científico. Por eso, ahora me van a preguntar, ¿y por qué le pusieron ciencia a todo lo que no es ciencia? Porque queda bien, porque como la ciencia suena serio, quieren que hacer que todas las otras cosas suenen serio, son todas pantomimas. A menos que en algún momento aparezca alguno poniendo signos y constructos a los sentimientos. Por ejemplo, pero eso sería un poco raro, ¿no? A los sentimientos, sí. Al arte, a lo que la gente disfruta. No va a faltar estúpido que lo haga también, ¿no? Porque siempre hay algún cráneo que se le ocurren esas ideas geniales. Uno puede hacer, a ver, me va a decir, pero eso es desfenestrar al conocimiento que no sea científico. No, hay que entender que es otro conocimiento, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Y no lo llame científico porque no lo es, porque no cumple con nada de lo que tiene que cumplir un conocimiento científico. Más aún, sus interpretaciones no pueden ser cualquier cosa. Porque vos imaginate que si yo hago las ecuaciones vos resolvés el problema por Newton, vos lo resolvés por Lagrange,
sobre el mismo hecho y sobre los mismos datos iniciales, sobre el mismo modelo, los Llegamos a lo resultados mismo. tienen que ser los mismos, porque aunque las interpretaciones de lo que son las leyes teóricas son distintas, porque en un caso hago diagrama de cuerpo libre, del otro lado me independizo y parametrizo las trayectorias y pongo los vínculos, esas interpretaciones de signos y constructos que voy armando son diferentes, el hecho en sí es uno solo y el resultado tiene que ser único. No puedo, la finalidad será, qué sé yo, como vos lo hiciste por Lagrange, en contraste mayor, o sea, vos lo resolviste por Lagrange y te tiraste, qué sé yo, por el terraplén. Vos te tiraste por el terraplén y fuiste a 200 metros sobre segundo de velocidad, porque lo hiciste por Lagrange. El otro lo hizo por Newton, fue a 5 metros sobre segundo. Claro. Te podés imaginar que es una estupidez, pero el carro es el mismo, la persona es la misma. Es como decir, me voy a tirar del tobogán, pero me voy a tirar del tobogán por Lagrange. Claro, me voy a tirar por Lagrange, entonces voy a ir más rápido. Pero te das cuenta que es una estupidez. Eso es lo que hablan los hermenéuticos, lo que dice, ven el mundo como ellos se lo imaginan, como ellos se lo fabrican. Y con esa idea se llevó la educación. Escucho, Pablito, yo me río, pero es serio, Pablo, dale. Entonces, cuando uno habla de ciencia dura, es porque rigurosamente se cumple esto, ¿no? Y cuando dice ciencia blanda, es porque no lo es. Que no hay ni ciencia dura ni ciencia blanda. La ciencia es ciencia cuando se cumple esto, y cuando no se cumple esto no es ciencia. No es ciencia. Es tan simple y básico como eso. No tenemos que empezar a ponerle duro, blando, medio blando, gelatinoso. Si no podemos. Porque, a ver, ¿dónde está el límite después? Empezamos con esas cosas. Mario Bunge se caga de risa de todo eso porque dice: todo eso son los charlatanes. ¿Se dan cuenta que se caga tinta para escribir todo eso? Perdón si hay un chico, porque por ahí Sofía tiene los nenes ahí. Perdón. Pero me da tanta indignación, porque yo lo leo a esto. Ustedes se dan cuenta, la primera hoja dice todo eso. ¿Vieron lo que hicimos con la primera hoja? Ahora, ¿se dan cuenta dónde están parados ustedes en la educación? Porque a ustedes cuando vos les llevás el coso ese que tenés que hacer para enseñar, a vos te lo pone mal, a vos te lo pone bien. Vos le llevás el mismo al otro día, le arreglaste lo que te dijo y capaz que al otro día también está mal lo que le arreglaste que te dijo. Porque como no saben dónde está el límite de lo que está bien y lo que está mal, porque las interpretaciones son lo que se te ocurran, capaz que se olvidó la interpretación de ayer y hoy hizo una nueva interpretación. Sí, nos ha pasado. O me equivoco Incluso de todo lo que estoy diciendo. En planes de clases por ahí de dos personas distintas, en algunos aprobaba algo y en el otro le desaprobaba eso porque decía que lo así, mismo. No sé, claro, exactamente lo mismo. Lo mismo, a vos te ponía un día, al otro le ponía un 0. Pero, a ver, vos te das cuenta que eso, ¿sabés cómo se llama en psiquiatría? Si vos vas a un psiquiatra, esquizofrenia se llama. Ese es el problema de la esquizofrenia. Bipolaridad, esquizofrenia, tiene varios, depende el grado de locura. ¿Te das cuenta? En eso están sumergidos ustedes. ¿Cómo querés que funcione? Explícamelo. Se ríe. Pablo, Pablo, si te lo tomás así, no va a vivir mucho en el sistema educativo. Es que deja de ser gracioso que no. Disculpen si hay un chico, nos tomen de boludo. O sea, nos están enseñando cualquier cosa. Muy bien, por fin te diste cuenta, te voy a decir yo. Por fin caíste del árbol. Porque en su momento, que yo soy un poquito así polémico también, y me pasaba eso, con los planes de clase, iba, lo hacía, para mí estaba bien. Después iba y me decía, no, está mal. Pero ¿bajo qué criterio? Claro, ahí, vos le preguntás sobre bajo qué criterio. Yo sabía que lo que le diría, ¿me podés decir cuál es la interpretación correcta? Ya cuando le empezás a hablar, ¿cuál es el signo y el constructo a interpretar en este hecho? Si yo voy con eso, lo cagué, porque no saben ni de qué carajo le estoy hablando, porque como no saben qué es interpretar, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que como ustedes no tienen conocimiento, no podrían pelear nunca. Conmigo podrían pasarle el peor. Ustedes se podrían divertir mucho si yo voy a una clase de esa con ustedes a la pedagogía. ¿Se dan cuenta? Porque yo, cuando empiezan a hablar estas gansadas, empiezo de esta forma. ¿Vos vas a enseñar ciencia? No se puede enseñar ciencia así. A ver, ¿cuál es el constructo que vas a enseñar? ¿Entienden?
Pablo se lo toma muy serio, no va a durar mucho acá. Me ha pasado argumentar un plan de clase con lo que estuvimos viendo, con nuestra base desde la historicidad y de la base epistemológica, y me ha rebotado el plan de clase. Me dijeron, no, eso no es válido. Nada, tiene que ser ¡No! significativo, tiene que ser constructivista, tenés que tomar ¿Por la qué? psicología del niño. No, de Y a mí hecho, me parece lo correcto. Me de parece hecho, un argumento súper válido que sea una base epistemológica que parta desde la misma historia de la física. Como yo te lo enseño como pasó, o te lo quiero enseñar como pasó y como la Totalmente, ¿por qué epistemología hay que me lo mentir? permite. ¿Por qué hay que mentir? ¿Qué es todo lo otro? Dame o lo que todos suele, los patrones y todos los signos y constructos habidos y por haber de los otros patrones, a ver cuáles son los patrones del otro. por eso, o lo que ¿Sabés lo que suele pasar pasa? mucho, Ustedes profe, pueden es que, argumentar porque todavía no leyeron tanto, entonces les falta conocimiento, entonces les falta argumento. A mí no me lo desaprobás porque yo sabés todo lo que te digo. Pasás otra en la cosa que peor. suele pasar con el tema de los planes de clases es que el mismo plan de clases se lo das a dos personas a dos profesoras distintas y capaz que una te dice está excelente, tenés un 10 y la otra te lo corrige 7 veces. ¿Te das cuenta? Porque es lo que yo te estoy diciendo, porque no se Claro. interpreta lo que se quiere hacer, porque la educación es un arte, no es ninguna ciencia, es toda una pantomima que sea una ciencia. Por eso la carrera de ciencia de la educación hay que cerrarla, porque eso no es una ciencia. Y todo lo que se le puso rótulo de ciencia se llevó al extremo de la estupidez tan grande que terminamos en este pozo, en este agujero que nadie sabe un pepe de nada. Aparte, las personas que tienen estas teorías metidas en la cabeza, que son pobres tipos, pobres mujeres, esto del constructivista y no sé qué otra macana que anda dando vuelta por ahí, son pedantes. Y encima pontifican desde ese lugar y cuando ellos para sus propias clases no aplican nada de todo eso que te dicen que vos tenés que aplicar para los demás. ¿O me equivoco? Profe, durante todo este tiempo lo que intento hacer y todavía no tuve éxito es tratar de conciliar esta grieta. ¿Se No se podrá? puede. No. Porque, digamos, si pienso el constructivismo, ese famoso constructivismo de otra manera, digamos, no sé, de la parte No se puede. neuronal, que se No. construyan neuronas, No se sinapsis. construye nada. Mirá, Pablo, te voy a decir una cosa. Los únicos que pueden armar teorías son las personas grandes. Porque ¿qué es armar teorías? Armar las barretas para sacar todos los clavos posibles. Es un niño, un adolescente no lo puede hacer. Porque no tiene el tiempo de vida que le permita ni siquiera armar lo que ya se armó. O sea, rearmar, que sería eso. Rearmar, qué sé yo, las leyes del péndulo, que sería un subcapítulo de las leyes de Newton, un ínfimo capítulo. Imposible que haga eso. ¿Por qué? Porque un niño no sabe lo que es armar una teoría. Fíjense que ni ustedes saben lo que es armar una teoría. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso no se puede reconciliar de ninguna manera porque es una estupidez. Es como aquel que dice que, ¿a qué colegio mandás a tu hijo? No, mi hijo va al Houston no sé de dónde y no sé cuánto, que hablan 7 idiomas y en primer grado te enseñan ecuaciones diferenciales. ¿Eso es un excelente colegio? A ver, vos no podés pretender que una persona que no tiene lenguaje, que no tiene lectura, que no tiene la cantidad de palabras suficiente pueda armar signos, menos interpretar signos. Porque para interpretar signos, primero que tenés que haber visto muchos signos en tu vida para saber qué son las interpretaciones de esos signos. Y para armar constructos, que sería armar la relación entre signos y constructos, sería la interpretación dentro de una misma teoría, como por ejemplo Newton-Lagrange,
o Newton, D'Alembert, Lagrange, si querés, tenemos la del medio también, la intermedia, ¿no? Eso no lo puede hacer ni siquiera ustedes lo pudieron hacer. ¿Qué hace el profesor? Les muestra esas teorías que ya están armadas. Después que mostró muchas teorías, por ahí, cuando te recibís de doctor en física, se te ocurre armar una voz. Pero ni siquiera a veces, ni eso te alcanza, porque para armar teorías, a veces precisas un genio, porque en realidad los que armaron teorías fueron los genios. O sea, esa idea de construir, de que no se dice la palabra, porque la palabra, en realidad, vos tenés que decir todas las palabras, tenés que hacer que la persona acumule vocabulario, porque la persona piensa con vocabulario y las interpretaciones las puede hacer a través de la lengua. ¿Entienden esto? ¿Y cómo se incorpora vocabulario en una persona? Leyendo, a la antigua, leyendo mucho, poniendo a tu hijo a leer con vos cuando tiene 1 año y vos le tenés que leer los cuentos y mostrarle las fotos del cuento, no con esto, no con el teléfono. Con eso no se aprende a leer, no se acumula vocabulario. Y mostrarle relaciones de la imaginación que tiene que lograr del cuento. Y mostrarle variantes del cuento. Ah, mira, este era el príncipe, estamos leyendo El Principito, acá la bruja está acá, pero mira, si se mueve acá, ¿qué le podría pasar al chico que está atrás del árbol? Hacerle funcionar el croco, y eso, ¿sabés quién lo tiene que hacer? En la casa, dicen las investigaciones serias, les voy a contar el 29, una de las investigaciones que voy a hablar. ¿Vieron de la tabla que les dije hoy? Eso lo tiene que hacer el padre, el hombre de la casa, ni siquiera la madre, dicen las investigaciones. El que tiene que ver el niño leer es al padre principalmente, no tanto a la madre. ¿Escucharon esto? ¿Que el padre no se encarga de nada? No pensar dónde lo voy a tirar mientras está en la panza para sacármelo de encima cuando nazca. Me tengo que dedicar a hacer eso después que vengo de trabajar si tengo un crío, dicen los españoles. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Eso no le va a gustar a nadie escuchar eso. Porque de esa manera se logra el vocabulario en la cabeza para después hacer estas interpretaciones, dice Mario Bunge y la doctora Envis. No lo digo yo. Sí, Pablo, te escucho. Si uno hace ese comentario en cualquier lugar ahora, puede ser tildado de machista, de que hay una relación patriarcal. Claro, porque son enfermos mentales. Porque son enfermos mentales. ¿Vos te das cuenta que son enfermos mentales? Vos fijaste que ninguno puede pensar. Tenemos un país a la deriva y estamos viendo cómo nos salvamos el día de hoy. Estamos viendo como el gato callejero a ver de dónde rasca la comida el día de hoy. Pero no tenemos una planificación de cómo vivir bien de acá, sobre una tierra tan rica, cómo vivir bien, porque no tenemos ninguna planificación, pues el 90% del país llegó a un estado de descerebrados. Mirá dónde estamos. ¿O vos te pensás que es casualidad cómo estamos? No, hasta inclusive creo que hoy, al principio que hablabas del programa para la charla del 29, lo que me quedé pensando es que no solo el problema de la educación es el sistema, nuestro sistema, ¿no? Que es un sistema corrupto. Lo mismo pasa con la política y con todos los sistemas. Claro, porque está centrado en eso, lógico. Esto que se compró y que a vos te meten en la cabeza de la constructivista y todo esto, viene de un sistema político que está comprado a este fin. Acá en Sudamérica, en Europa no. En Europa hasta muchos piensan que se hizo por ignorancia, pero acá se compró con el fin porque sabían a qué iban a pegar. Acá se compró con ese fin. Por eso quiero hablar de la educación mundial al principio. ¿Vieron que les puse? Ven cómo está todo relacionado con eso. Porque yo voy a contar cómo fue la historia de todo esto. Yo conozco bien la historia de esto porque hice mucho educación comparada. Mientras estaba en Europa, mi tiempo libre lo dedicaba a la educación, a leer educación comparada de distintos países, ver qué hacían todos los países del mundo en educación. Por eso sé bastante de esto, aparte. ¿Escucharon? Conmigo no se puede joder, porque yo tengo datos. Y aparte me rijo por personas que hicieron cosas serias. ¿Qué boludeces que dicen cuando dicen que hay que copiar a la escuela, a la educación de Finlandia, ¿no? Que lejos. ¡Qué boludez! Totalmente. Finlandia te dice esto.
Finlandia quitó el jardín de infantes para que los padres le lean a los niños hasta que entren al colegio. Solamente hay un año de aprestamiento que te enseñan a comportarte, nada más. Cómo te tenés que sentar para que no se te deforme la columna, cómo tenés que ir aseado, cómo tenés que hablar, cómo te tenés que relacionar con el resto de la humanidad. O sea, te dan todas las pautas, en ese año te dan todas las pautas antes de entrar al primer grado. ¿Escucharon? Y mejor. Lo que pasa que cuando la educación... A ver, esto es algo que se muerde la cola. Cuando esos niños son padres, esos padres empiezan a leerle a los niños que van teniendo y se empieza a cerrar el ciclo. Después de 2 décadas empiezan a verse los frutos de esto, que son los 20 años que se necesitan para que los niños que nacieron 20 años atrás sean nuevos padres para que generen el ciclo, ¿no? Bueno, eso es lo que más cuesta, romper con eso. Después voy a contar cómo lo hizo Finlandia, si les interesa. Eso lo sé también. Ese es el motivo por el que en este momento está número 2, le ganó China. ¿Escucharon? Los chinos le ganaron. Hoy en día está primero China, después Finlandia. O sea, en Occidente está Finlandia primero. Pero por eso les voy a comentar cómo se hizo la cosa que nadie les comenta, pero ¿se dan cuenta cómo está centrado esto en signos y constructos? ¿Se dan cuenta de lo que primero que hay que delimitar? Nadie que tenga deformado el lenguaje puede hacer una resignificación de signos y constructos, porque el lenguaje representa y designa. Y si yo tengo un lenguaje deformado, muy difícil va a ser que pueda hacer una traducción al lenguaje de la ciencia y a su vez interpretar signos y constructos, porque sería un tercer nivel de lenguaje la interpretación. ¿Se dan cuenta que estamos fuera de foco? O sea, lo primero que una persona tiene que hacer es saber bien el idioma madre en el cual nació, en el cual vive. Nosotros, por ejemplo, acá que hablamos, el castellano romántico del Río de la Plata. Ahora se les dieron a todos los tarados decirle español, que tampoco es español. Nosotros no hablamos, en España no se habla español. Se habla castellano, galaico, portugués, vasco y catalán. ¿Dónde está el español? Cuando buscas una película aparece como español latino. Claro, ¿y qué es español latino? No existe el español. ¿Qué es? ¿El que habla de tú? Nosotros no hablamos de tú, yo no te digo tú tienes, yo te digo vos tenés. Deformamos el verbo, deformamos la conjugación verbal, la segunda persona del singular, la deformamos a tal punto que suena para la miércoles para el resto de la humanidad y por eso nos conocen. Ese es lo que nos dicen el acento, eso no es ningún acento. Eso es una deformación de la lengua madre, que solamente nosotros, los idiotas de los, ¿cómo es? De los uruguayos y los que viven en las Islas Canarias hablan así. El resto de la humanidad no habla así. Si vos vas a México, ayer hablé con Lisbeth, mi amiga de México, yo con ella tengo que hablarle de tú, porque si no, no me entiende. Y es doctora en letras, y conoce todas las variantes, lo que se llama la variación lingüística de una lengua. Eso hay que saberlo. Ustedes, porque no sé si habrán viajado en el mundo, pero si vos viajás en el mundo y hablas de vos, no te entienden. Hasta el propio castellano tenés que adaptarlo. Pero no hace falta irse muy lejos, en las provincias no te entienden. A veces no te entienden. Hay muchas provincias que hablan de tú. Incluso en las provincias son súper respetuosos, te tratan de usted, sí. Hasta para dialogar. Por eso te digo, este momento de la educación, como lo tenemos en este momento, es un desastre como ha llegado en general. Hay casos particulares, ¿no? Pero todo lo que es Sudamérica es un desastre. Y esto tiene que ver, como pueden ver, por qué la gente se aleja de la ciencia. ¿Quién puede comprender una interpretación cuando vos no podés decir lo que a vos se te canta? A la gente no le gusta en este momento eso. Porque esa interpretación, ¿a qué se tiene que ajustar en última instancia? ¿A qué piensan que se tendrá que ajustar? Ahí Gary me dice que sí. Que sí. A la verdad se tendrá que ajustar, porque, a ver, cuando yo tengo la interpretación de un hecho, yo puedo hacer ciencia de algo verdadero, o sea que esa interpretación tiene que ser verdadera. ¿Entienden por qué se llama interpretación y verdad? La verdad, como dice Lionel Hodge, ¿qué es la verdad? La verdad o la verdad. Y está cosiendo los zapatos de Homero Simpson, ¿viste?
la verdad, estamos hablando de la verdad fáctica acá. Entonces, una interpretación en ciencia fáctica tiene que seguir esas reglas. ¿Se entiende? Ven que le voy a abrir a Gary. Y me van a decir, ¿y cuáles son las reglas para hacer una interpretación correcta? Para poder pasar de signos y constructos a nuevos signos y constructos que interpreto. Como por ejemplo, ¿cómo logró Lagrange hacer eso? O ¿cómo logró D'Alembert pasar de las leyes de Newton a sus leyes? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando abordo un problema, ¿cómo hago una correcta interpretación de ese problema? O una predicción, si le quieren, sigámosle llamando problema a las predicciones. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso lo voy a explicar con un ejemplo la semana que viene. ¿Me entiende? Porque eso es largo y quiero poner un ejemplo. Y le voy a poner un ejemplo de educación donde se van a ver reflejado en todo lo que les pasa. Así también se ríen. Profe, sí, Pablo. A mí me quedó una duda. Cuando uno, como bien mencionabas, todo se basa en estos hechos verdaderos. ¿Qué pasa cuando ese hecho no puede ser verdadero, no? Porque todavía no existe o porque todavía no se comprobó. ¿Eso es un problema físico o es un problema tecnológico, digamos, o es un problema de otra índole? Vamos por parte. Si hay un hecho que de la teoría, vos tenés un hecho que no hay ninguna teoría que da cuenta todavía de ese hecho, es decir, como pasó con los agujeros negros, que nadie podía dar cuenta que eran los agujeros negros. Pongamos ese ejemplo. Pongamos un ejemplo para entender de qué está preguntando Pablo. Está preguntando algo así, ¿no, Pablo? A ver. Exacto, exacto. O sea, está todo armado. La explicación, toda la interpretación matemática está perfecto, está todo bien. Todo bien. Llegamos a la parte de la verdad del hecho. No lo puedo, todavía no existe. La ciencia, haciendo deducciones, poniendo ningún modelo, puede llegar a explicar ese hecho. Y a explicar, por supuesto, menos va a predecir ninguna variable porque no lo puede explicar. Bien, ¿qué puede pasar? Que me estén jugando mal las hipótesis, que me falten hipótesis en esa teoría, puede pasar eso, que esté mal hecha la deducción por la cual no puedo arribar a esa consecuencia observacional, que no haya leyes empíricas intermedias que todavía no la hayas encontrado, la evolución del movimiento de esa cosa que tengo ahí, o de la evolución de la posición o de alguna de las variables dinámicas o cinemáticas. Hay muchas alternativas ahí. Eso, la variante de alternativas, porque me van a decir, bueno, eso podría ser dentro de la misma teoría. Otra situación podría ser, bueno, esa teoría no aborda ese hecho, y sin embargo está dentro de los hechos de los cuales debería dar cuenta esa teoría, como por ejemplo pasó con, qué sé yo, la órbita de Mercurio, y la teoría de Newton no podía dar cuenta de esa discrepancia. Pueden pasar esas cosas, entonces eso es un problema para mí. Para mí, ¿eh? No todos los epistemólogos coinciden con que eso es un problema. Yo lo considero así, Mario Bunge lo considera así, Klimovsky lo considera así, Eduardo Flichman, que es otro epistemólogo, lo considera así, Guillermo Boido, con los que yo estuve, lo consideran así. Un problema es algo de los cuales la teoría no puede dar cuenta, o tengo que fabricar una nueva teoría, o puedo hacer algún arreglo momentáneo para dar soluciones a ese problema. También hay otras cosas. Dentro de una teoría se pueden dar dilemas, que no son problemas. De eso no hablamos todavía, de los dilemas. El dilema no es un problema siempre tiene solución. Un dilema es algo que se contrapone y que se soluciona una parte, esa solución contradice lo que ya está solucionado de la otra parte. Y si soluciono esta parte, esa solución me contradice lo que solucioné de la otra. O sea, son como soluciones encontradas y no tiene soluciones. Entonces, pensando un poco en lo que dice Pablo, no se sabe si es un problema o un dilema. Bueno, algo que no se conoce. Podría suceder que en algún momento sea un dilema. Hasta ahora los dilemas fueron muy pocos en la física. El último dilema que se solucionó con éxito fue el dilema del experimento de Michelson-Morley. Si se consideraba la hipótesis del éter,
se caía la teoría de Newton, y si se consideraba que el éter no existía, se caía la teoría de Maxwell. Ese era un dilema, porque para que las dos teorías funcionen, para que funcione una tenía que existir el éter, y para que funcione la otra no tenía que existir el éter. Eso es un dilema. ¿Qué pasó? ¿Cómo se solucionó? Fue un falso dilema, porque había una teoría que permitió, que es la teoría de la relatividad, que ese dilema no exista. ¿Entienden? Ahora, si yo uso esas teorías por separado, porque me sirven en otros contextos o para dar otras explicaciones de otros hechos, entonces esas teorías que me dan explicaciones de otros hechos por separado, mientras no estén dentro de ese contexto, de ese dilema, andan bien. Ahora, cuando llego a ese contexto, tengo que usar una nueva teoría para dar cuenta de ese contexto. ¿Se entiende? Quiere decir que en la física hay problemas, dilemas e interpretaciones. Y ojo, que los problemas y los dilemas no están dentro de los hechos de los cuales ya da cuenta la teoría, a mi modo de entenderlo. Hay filósofos que lo ven de otra manera, epistemólogos que lo ven de otra manera esto. Muy buena pregunta la de Pablo. ¿Se entiende, Pablo, lo que te digo? Podés compartir bien, o no. Porque para compartir hay que leer varias personas. Sí, por ejemplo, sí. Hay muchas situaciones donde mucha gente considera que también son problemas los hechos de los cuales ya da cuenta la teoría, porque nunca hay un hecho igual a otro, te van a decir. Esos serían los argumentos que tienen. Entonces, profe, por ejemplo, y cuando hay un hecho, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿cómo da cuenta la ciencia o cómo se puede corroborar de manera empírica, digamos, algo que pasó hace mucho? Por eso, a ver, esa teoría no puede dar cuenta de hechos parciales, pero no puede dar cuenta del hecho central que sería la creación del mundo. No hay ninguna teoría en este momento que te explique cómo fue creado el mundo. ¿Sí? Puede dar cuenta de la expansión del universo, pero no te va a dar cuenta de que si hubo un Dios o no hubo un Dios. Eso no lo puede decir. Porque si vamos a los hechos, yo, por ejemplo, considero que hubo un Dios, que hay un Dios. Yo considero que hay un Dios. Porque hay muchas cosas que te lo marcan eso. El concepto de energía es el concepto de Dios en la física, no hay otro concepto. Vos le pongas la palabra energía para que no suene metafísico y que no suene algo divino, es algo divino en realidad, porque lo que no es materia, ¿qué es? ¿Qué es? No sé. Porque yo puedo ver con mis sentidos, como yo soy algo material, puedo ver solamente lo que es materia. Lo otro lo puedo percibir sin saber qué es. Y eso que percibo sin saber qué es, supuestamente es energía. Y que la puedo escribir matemáticamente con signos y constructos, nada más, interpretando signos y constructos. Sí, escucho, Matías. Ahora, ¿yo puedo decir yo soy algo material o yo puedo decir yo soy conciencia? Bueno, ya ahí entramos en un plano bastante complicado, porque ahí ya salimos de la física, porque ahí sí nos metemos en la metafísica, porque todo lo que hace el ser humano con respecto a sí mismo, con respecto a los objetos que lo rodean, que son de la naturaleza, ya ahí entramos en un plano filosófico. Y no entramos en un plano, por eso la filosofía de la física también es importante para enseñar física. Porque estas preguntas no son preguntas solamente de filosofía en general, están relacionadas con la filosofía de la física. ¿Se entiende? Ahí no me voy a meter, porque si me voy por ese lado, Matías, no salimos. La idea mía no es meterme por ahí, porque tendríamos que dar un curso no de epistemología de la física, sino de filosofía de la física. Eso es un tema de filosofía especial de la física. Es muy interesante. Si yo leí de eso, sí, leí bastante. Porque, a ver, ¿ustedes cómo piensan que yo comprendo las cosas? Ustedes se dieron cuenta que yo... A ver, dame un minuto, Pablito, ya te dejo. Vos, Matías, ¿cómo pensás que yo comprendo lo que hago? Todo lo que les explico, cómo les doy las clases. ¿Cómo piensan que hago eso? Solamente por los conocimiento. ¿Y cómo lo logré ese conocimiento? Ustedes vieron que los años no hablan de esta manera. Porque con los años o la lectura, ¿no? No son solamente los años, son lo que usé en los años, la calidad de lo que leí.
y lo que supe seleccionar, porque puedo haber leído un montón de cosas que no sirven para nada. Es Como por verdad, es ejemplo, verdad. podría haber leído a Derrida, que es un existencialista, o a todo esto que nombró acá Mario Bunge en esta primera hoja, que dijo que no hay que leerlo. Entonces, yo no me voy a poner a leer a eso, porque me puedo comprar 3 millones de esos libros, ¿sí? O el otro idiota de Paenza, que fue profesor mío en la facultad y ahora escribe si la matemática está ahí, allá o en el otro lado, ¿viste? Todas estupideces. Entonces, ¿para qué? Para la gilada todo eso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la gente compra. Y capaz que te dicen a vos que enseñe matemática con ese libro de Paenza. ¿Qué va a hacer? Sí, Pablito, te escucho. Bueno, ¿qué pasa? Hay físicos, o no sé si el mismo Mario Bunge te dice, habla de que cada ciencia viene acompañada de una pseudociencia. Por ejemplo, la astronomía viene con la astrología, la química con la alquimia, la física con la metafísica. ¿Qué relación se encuentra, digamos, con esto que estuvimos viendo? Bueno, Porque una tiene una sola interpretación y las otras no son claro, ciencia, porque digamos. lo otro rosa lo otro forma parte de procesos heurísticos únicamente, forma parte de, claro, de lo que uno dice lo mágico, ¿no? Si uno se refiere a la alquimia, ¿cuál era el objetivo de la alquimia? Convertir todos los metales en oro. Eso se logra hoy en día, lo que pasa es que hace falta tanta energía que es más caro que ir y comprar el oro. Entonces, o sea, lo que los viejos alquimistas querían lograrlo se logró. Se logró. Y por ejemplo, nosotros vimos en la parte histórica, por ejemplo, Kepler, astrología, Newton, alquimia, fanático de la alquimia. O sea, siempre hay una estrecha relación entre la ciencia y la pseudociencia, de alguna manera. La pseudociencia. Pero ¿sabés qué? Eso, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que tiene, no la pseudociencia, porque a veces se confunde. Por ejemplo, yo creo que la metafísica no es una pseudociencia, está mal puesta en la física. La pseudociencia de la física también es la alquimia. Porque en realidad la física hoy en día es la física cuántica, que es lo que unifica todo y la relatividad. ¿Y eso qué es? La alquimia. Es la alquimia hecha ciencia. Porque, a ver, ¿qué era convertir todos los metales en oro? Es tratar y quitarle y ponerle electrones y partículas a un solo elemento, que sea el oro, y convertir todos los otros elementos que encuentre y lograr que tenga esa misma cantidad de elementos, pero para hacer eso precisó mucha energía. Entonces, no me conviene hacer eso, me conviene buscar la mina de oro y seguir buscando a la antigua. A ver, vuelvo a lo que vos planteás, Pablo. Es muy interesante esto, pero en realidad no hay una pseudociencia de todas las ciencias, hay una sola. Lo que es la astrología es la pseudociencia de física del espacio. Ya la astronomía no existe más tampoco, existe lo que es la física general del espacio. La astronomía era solamente la ciencia de la galaxia nuestra, es decir, ni siquiera del sistema planetario nuestro. Hoy en día tenemos que hablar de física del espacio, y la pseudociencia de la física del espacio es la astrología. O sea, en realidad no hay tantas, hay una sola, o hay dos, o hay tres, pero no hay tantas, y no hay que por cada ciencia hay una pseudociencia. Yo no lo veo tan tajante como eso. Creo que lo he leído, eso que planteás. A veces Mario Bunge hace algunas menciones de que cada ciencia sigue su pseudociencia. Yo en eso no estoy tan de acuerdo con él. No estoy de acuerdo en todo lo que dice tampoco. Estoy de acuerdo mucho en educación, en lo que son los principios de lo que es una ciencia, de lo que no lo es. Eso estoy muy de acuerdo. Pero después de un montón de variantes que él habla, que ha estudiado, seguramente supo más que yo, y por lo que escribió, lógico que supo más que yo, creo que en algunas cosas discrepo por lo que he leído de él. También, por ejemplo, discrepo con Klimovsky cuando él propone que las leyes teóricas de una ciencia no pueden ser contradictorias. Sin embargo, las leyes teóricas de la teoría de Bohr son contradictorias y funciona bien. Se olvidó de ese ejemplo. Eso le quita un poco de credibilidad a lo que dice Klimovsky. O sea, yo conozco casos
de lo que se afirman en las leyes, o lo que se afirman en estos epistemólogos que yo promuevo, que también tienen cosas que son gelatinosas, que no son tan tajantes como a veces las plantean. Lo que pasa es que yo no me puse a hacer un análisis de todas las posibilidades que puede haber y variantes que puede haber con respecto a lo que afirman. Pueden tener muchos casos, pero puede haber otros que se le han escapado. Las leyes de Newton también son contradictorias, porque la cuarta ley, si yo hago cumplir la cuarta ley tajante, la ley de inercia no se puede cumplir jamás. Y si yo hago cumplir la ley de inercia tajante, se caen las otras tres, porque no tienen... Las leyes teóricas para mí no son ni verdaderas ni falsas, y tampoco son verdades o contradicciones, tautologías o contradicciones. No pueden ser tautologías, eso sí es cierto. Tautologías no pueden ser, porque yo no puedo, a partir de una ley que no dice nada, como por ejemplo, el caballo blanco de San Martín es blanco, sería una tautología. Porque ¿qué dice esa frase? No dice nada. No. ¿Está bien? Eso sería una tautología. O decir que el caballo blanco de San Martín es negro sería una contradicción. Bueno, esa segunda puede andar como para mí ley teórica, pero la primera no. Pero de la primera no puedo decir nada. De la contradicción, hasta combinándola con otra, puedo sacar algo. ¿Qué es lo que pasa con las leyes de Newton y las leyes de Bohr? Yo ahí discrepo con Klimovsky. El único que dice eso que digo yo lo dice Flickman. Y se pelea en un artículo con Klimovsky con eso. Hay varias cositas interesantes ahí. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Pablo. Por cada ciencia habrá una pseudociencia y depende del epistemólogo, te va a decir que sí o que no. Pero es cierto, si uno lo mira un poco así en la historia y en retrospectiva, podríamos decir que la alquimia es la pseudociencia de la química, pero la química es algo muy moderno. Porque, a ver, hasta Lavoisier no existía la palabra química. Lavoisier estamos hablando de 1778, 1779, casi faltando 20 años para que termine el siglo XVIII. Y Lavoisier entró dentro de lo que se llamaba antiguamente la química neumática. No tenía nada que ver con la química actual. Piensen que recién las leyes de Dalton, que es el primero que establece las leyes de las proporciones definidas y las proporciones múltiples en la química, es de 1801, 1802. Es una ciencia muy nueva la química. Por eso hablar de pseudociencia, no sé, la alquimia anteriormente a la vista desde el punto de vista de Dios, haciendo Whig, sí, podríamos decir, Pablo. Siendo Whig puede ser que esté bien esa diferenciación desde el punto de vista actual. Ahora, no sé si también tiene mucho sentido. Hay muchos epistemólogos que le dedican mucho tiempo a hacer esas interpretaciones. Pero yo no diría que la pseudociencia de la física es la metafísica. Yo creo que la metafísica es la idea de Dios en la física. Y eso no es pseudociencia. Es la idea de la creación de lo que estamos hablando dentro de esa ciencia, ¿no? Y que lo pudimos plasmar entre signos y constructos. ¿Sí? Para los antiguos era una sustancia misteriosa, para nosotros el término energía. ¿Entienden cómo viene la mano? Y son signos y constructos nada más. Fíjense que en la teoría de Lagrange ni siquiera hace falta ponerle un nombre, porque ¿qué nombre le pone la resta de T menos B a L? Ninguno, no tiene designación, que es lo que me predecían recién ustedes. ¿Y qué es eso entonces? ¿Cuál es el designante o lo que designa a L? Nada, porque no hace falta que designe nada. ¿Por qué no hace falta? Porque el término energía es la idea de Dios en el mundo. Ya Lagrange se había dado cuenta de eso. No hace falta que le pongamos un nombre. Sigamos diciendo que la resta de T menos B o de T o de la energía cinética menos la potencial, que a lo que le dimos nombre. ¿Qué sé yo? No sé, no se me ocurre un nombre para eso. No sé si se entiende, si más o menos se comprende lo que estamos hablando. Acá Mario Bunge, Sí, para ya ¿Sí? Sí, Pablo, te escucho. sí, no, bastante bien. Sí, sí, sí. Sí, es medio complejo, capaz, un poco borroso, pero se entiende bastante bien. Acá dice Mario Bunge, segunda hoja del libro. Segunda hoja abajo. Segunda hojita. Dice lo siguiente.
Cualquier cosa, se los leo porque está muy interesante. Ustedes vieron que a mí me gusta. Bueno, esto que hago yo con ustedes, que son grandes, y ustedes lo tienen que hacer con los chicos, ¿ven? Porque así se aprende. Con una hoja, mirá todo lo que estuvimos. De que empezamos, hace 1 hora y media que estamos, 2 horas, no sé, sí, 1 hora y media ya sé que estamos, 9:15. Miren lo que dice Mario Bunge acá. Dice, cualquier cosa, desde un signo hasta un gesto, puede interpretarse si se sabe cómo hacerlo. Así pues, el agricultor interpreta la forma de las nubes, los médicos interpretan las apariencias corporales y los charlatanes interpretan los sueños. ¿Viste cuando vos vas a la bruja que te dice, vos soñaste con, qué sé yo, soñaste con el 71? Ojo, mirá, están los chicos de Sofía, nos van a decir de qué se trata. El 71. No, son con auriculares igual. Bueno, esos son los charlatanes, ¿viste? Acá tenés una pseudociencia, Pablito. Acá, mirá, Mario Bunge te lo pone él acá, te lo sirve en bandeja. Dice, en los 3 casos se correlacionan hechos observados con otros hipotetizados, escuchen esto, relacionados con signos naturales que pueden llamarse epistémica. A decir verdad, se trata de una forma de explicación. La que interesa a la semántica es otra clase de interpretación, una que tiene relación o bien con signos o bien con constructos. En adelante adoptaremos esta acepción de interpretación que podemos llamar semiótica. O sea que toda la semiótica, sintaxis semántica y pragmática, es la interpretación de signos y constructos, que es lo que hace la ciencia. Todo lo otro que dije anteriormente, sacalo porque termina siendo charlatanería. Acá te lo dice clarito. ¿Escucharon? Segunda hoja del libro, mirá. Acá. Y ni siquiera completa. Ni siquiera completa. Entonces miren lo que dice acá. Puede considerarse que la interpretación semiótica trata de signos o de constructos. La interpretación de signos es una tarea de las reglas de designación, de la matemática, ¿ven? En tanto que la interpretación de constructos la realizan los supuestos semánticos, o sea, los designados. O sea, los signos son los que vamos a designar y los designados son los constructos. Después vamos a poner ejemplos, van a ver que se ve muy bien esto. ¿Se ve? Ejemplo de interpretación de un signo, dice acá, el signo de conjunción, la I, y de un constructo, F función de AB. ¿Qué es F de AB? F de A y B. ¿Ven? Fuerza, donde F es la fuerza y A y B son las variables de ellas. Es muy interesante lo que dice. Después lo vamos a ver, la semana que viene vamos a verlo bien, qué es esto, interpretar signos y constructos. Él dice que para interpretar signos y constructos hay que hacer 4 tipos de interpretación. Escuchen bien. Primero, la designación. Segundo, la interpretación matemática. Tercero, la interpretación fáctica. Y por último, la interpretación empírica. ¿Le suena todo eso? Leyes teóricas, leyes empíricas y particulares. ¿Vieron? Y pone una tabla, mira. La semana que viene la vamos a mirar, mira. Acá está la tabla, ¿la ven? A ver si se ve. Designación, tipos de interpretación, ¿ven? Y pone un ejemplo al lado. La semana que viene lo vamos a mirar. Con todo detalle lo vamos a ver esto. Y lo voy a poner un ejemplo. ¿Vieron? Segunda hoja. Y después habla de cada una de las, pone el título y habla de cada una de las interpretaciones y te va dando un bosquejo de todo eso. Y te va enseñando cómo escribir toda la epistemología en términos matemáticos. Te va enseñando a escribir la epistemología en términos matemáticos. ¿Ven lo que hace? Lo que él escribe, lo escribe en forma matemática después. Por eso es difícil de leerlo a Mario Bunge. Aunque a mí me divierte mucho. Como pueden ver, yo le encuentro mucha gracia en todo lo que pone porque yo lo conozco. Entonces ya sé cómo escribe. Sé que lo que odia. Entonces yo sé cuando le mete algún palazo a alguno entre medio del libro. Leí mucho de él. A ver, Sofía. Sabe leer entre líneas. Claro. Vos imaginate acá en la primera hoja cuando te dice, y la interpretación semántica que se refiere a signos y constructos, en tanto que la interpretación o comprensión de las que hablan
de los que hablan y se refieren a los hechos sociales, los demás filósofos idealistas, solo se refieren a signos a hechos que siguen un propósito. Es gracioso decir eso, porque él te está diciendo, no le den bolilla a todos los que hablan todas estas gansadas, porque te están diciendo eso, en fin y al cabo. No sé si se comprende. Es muy bueno el libro. A mí me gusta mucho, yo lo leí varias veces porque es muy gracioso para mí. Pero bueno, ¿les gustó la clase? La semana que viene vamos a poner un ejemplo de todo esto. Ya vamos terminando igual. Y la vamos a complementar con la clase de enseñanza del viernes. ¿De acuerdo? Sí, ya nos queda poco, ¿eh? Sí, profe, ya nos quedan pocas clases. Sí, profe. Pocas clases, sí, creo que quedan 3 clases y ya estamos. Yo avisé que ya ya hablé con Fiorito, me va a mandar todo virtual porque tuvieron la mala idea de preguntarme si iba a ir allá. Yo no sé qué parte de que yo no salgo de mi casa no entienden. Te das cuenta que ellos no interpretan. Se reía solo Fiorito cuando le puse. Están todos enfermos de la cabeza. Bueno, yo le pregunté el otro día por ese cambio en la agenda que fue un error. Por eso, porque está volviendo de a poco la presencialidad. Y ahí esa es una palabra que no existe. Estás hablando mal, estás hablando caga castellano y no castellano, Pablo. Presencialidad no existe. Existe presencia. ¿Presencialidad no existe? No, búscalo. No es una palabra castellana, ni existe ni en... La Real Academia Española no tiene existencia esa palabra, existe presencia. Volvés a la presencia. De manera presencial. Eso sí, de manera presencial o volvés a la presencia. Yo voy a volver a la presencia, ¿sabe de qué? De la jubilación. A esa presencia voy a ir, voy derecho para esa presencia. O sea que decir lidad sería como agregarle el artículo que agrega Flanders a todas las palabras. Claro, claro. O merigilio. Todos hablan iguales, todos cuando hacen ¿cómo es que se llama? La parrillada, Flanders, que Homero después hace la de él y Lisa le tira el chancho por el coso. A ver. ¿Se dan cuenta que ni siquiera todos los que están, todo el mundo habla por boca de ganso, nadie se percata del lenguaje que usa, cualquier cosa? No se puede enseñar ciencia de esta manera, no se puede enseñar física, no se puede enseñar menos matemáticas. Las personas se alejan de esto porque no pueden comprender, no llegan a comprender porque no entienden el lenguaje en primera instancia. El lenguaje se entiende. ¿Saben cuántas palabras tiene que incorporar una persona para poder hacer esto que acabo de hacer yo cuando sos grande a los 18, 19 años que lo podés lograr? Persona más o menos normal, ¿no? Crecimiento normal, genios aparte, burro, como es, gente que no puede aparte, persona estándar, digamos, crecimiento normal del cerebro, bien comido. ¿Saben cuántas palabras tienen que incorporar? ¿Tienen idea ustedes? De las investigaciones que yo tengo, dicen que a los 6 años, cuando entran a la escuela primaria, tienen que tener en la cabeza 30 millones de palabras para duplicarlas al salir de la escuela primaria. Recién ahí, con esa cantidad de palabras en el cerebro, pueden hacer razonamientos lógicos las personas. ¿Saben cuántas en Sudamérica lograron con las investigaciones que tengo decir? Después les voy a decir en qué países están peor y en qué estamos mejor. En Sudamérica, les voy a dar el número de Sudamérica porque el de Argentina seguramente lo van a querer saber, pero no me acuerdo con precisión. ¿Saben cuántas palabras tiene en promedio un sudaca cuando empieza la escuela primaria? No llega a 10 millones y tiene que tener 30. ¿Escucharon lo que les dije? ¿Cuántos libros son 30 millones de palabras? No es la cantidad de libros, es la cantidad de lectura que tiene que ver con la interrelación de cómo vos le haces leer y cómo le haces pensar sobre eso que le haces leer. Es decir, cuántas variantes les podés generar sobre dialogar. El diálogo es fundamental. Eso
Yo les voy a mostrar lo que dicen las investigaciones que tengo, que me pasaron. Les voy a mostrar cómo se logran esas 30 millones de palabras. Esas 30 millones de palabras son fundamentales, como haber comido bien de que nació hasta los 6 años. Eso es central. ¿Eso quién te lo dijo hasta ahora? Nadie. Esa es la verdad. No, nadie. Porque eso es biológico. Cuando el cerebro no logró eso, no hay forma de recuperarlo. Esa persona va a poder entender física, pero jamás va a comprender física. Como decía Perón, el burro que llevaba al paisano hasta el boliche sabía de política porque sabía que iba hasta ahí, pero jamás comprendía de política. Y él comparaba el burro que llevaba al paisano hasta el boliche con todos los que lo rodeaban a él. Ellos hablaban de política, entendían política, pero nunca pudieran comprender política. Esto es igual. Vos podés saber física, pero no saber comprender física. Podés hablar de física, pero sin comprender nada de física. Y el profesor tiene que comprender, porque el profesor, para poder estimular al otro y que el otro logre gusto por esto, o sea, atraerte al público y poder lograr que la gente mejore, porque vos pensás que si tenemos mucha gente calificada, podemos hacer cosas de mucha mayor calidad. Entre ellas, dejar de atacar al planeta con todas las pavadas que hacemos con energías arcaicas, como la electricidad por cable y los combustibles fósiles. Porque tendríamos gente muy calificada y máquinas que harían la parte mecánica nuestra, sin necesidad que alguien se mate o se lastime haciendo trabajos que hoy en día lo puede hacer una máquina. Entonces la persona se dedicaría solamente a estar sentada y dominando esto. Pero eso no les daría de comer a ningún político. ¿Se dan cuenta? Ahí la interpretación para los políticos no camina. Y mucho menos a tener gente, se acabaría el hambre, se acabaría un montón de cosas, ¿no? ¿Entienden cómo funciona todo? Hay un motivo por el cual está toda esta pavada increstada. Solamente unos pocos que entienden de esto. Yo cuando trato de avivar gente, me va mal después. Lógico. ¿Se dan cuenta por qué va mal? La cara de Pablo. Y va mal porque de cierta manera es un ataque a los intereses económicos de vaya a saber quién. Y a vaya a saber quién, porque vos pensás que esta pavada del constructivista que anda dando vuelta y la otra estupidez que no se puede decir y que comer lo significativo, entonces enhebran palabras para dar la sensación de ideas muy profundas, son todos charlatanes, dice Mario Bunge. Te lo escriben en la primera hoja del libro antes que empiece a leer cualquier otra cosa. Cualquier libro de él, siempre la palabra charlatán aparece al principio. Si vos querés encontrar en las 100 primeras palabras que escribió, charlatán es una de esas que escribe siempre. Si encontrás la palabra charlatán en algún libro y no leíste el autor, y en la primera página está la palabra charlatán, fíjate porque seguro de Mario Bunge. Es que es todo, como bien mencionabas, todo se pisa la cola, porque si hubiese buena educación, no existiría la política que hoy en día tenemos. Claro, o sea que, no existiría eso. Eso tendrían que ir a trabajar al lado de las máquinas. Y porque existe la política, esta política, no tenemos la educación que uno necesita. O sea, son cosas que se pisan la cola. A mí me da bronca porque en la educación, por eso se trató de sacar los profesores que saben. Decime, ¿qué profesor te da una clase con esta fluidez que te doy yo, sin mirar nada, sin leer nada, con el conocimiento de la cabeza nada más? Decime cuál de todos los que tenés te dieron una clase de esta naturaleza. No porque yo sea muy bueno, porque los otros son muy malos. Explícame, a ver, Sofía, ¿cuántos tuviste que te dieron una buena clase? Habría que preguntarle a los chicos cuántos les dieron clases en este contexto. Peor todavía, una pregunta anterior había que hacer. Pero suponete que te han dado alguna clase con esta fluidez de lenguaje que yo uso. ¿Quién te las da? Yo te hago hasta, de la física teórica te hago interpretaciones empíricas, con un simulador o con un video, y te muestro que eso que yo hago es lo que funciona.
Nadie te puede hacer eso porque no saben física. Primero no saben física y mucho menos saben de enseñanza de la física, que es justamente saber lo que te le estoy comentando. Lo que los otros le dicen que no sirve para nada, te dijeron, Pablito, pobre ignorante. ¿Cómo le dijo Dios, Jesús en la Biblia, cuando lo estaban por crucificar? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vayan a la iglesia y escuchen aunque sea eso. Cuando te contesten eso, le tenés que decir, Dios, perdónala, no saben lo que hace. Yo sabés cómo te lo digo. Las veces que me he ido de lugares diciendo eso, ¿no? Lean aunque sea la Sagrada Escritura. Se ríen. Sí, Matías, decime. No, le iba a preguntar, ¿y qué relación hay que los grandes genios, ¿no? Galileo, Newton, el mismo Einstein, eran muy creyentes de la fe católica y leían demasiado la Biblia, según lo que escuché por ahí, ¿no? Porque en la Biblia hay muchas respuestas. Todo lo que está metafórico, yo lo leí muchas veces, leí los evangelios, todas las parábolas que están, porque está todo escrito en parábolas, tenés para interpretar. Eso te permite, hasta ver cómo abrirla. Si vos querés en realidad si yo tengo un niño, una de las cosas que le hago leer es la Biblia. Tome la decisión después que tome con respecto a su creencia, pero la Biblia es interesante de leer, porque te permite comprender y te permite agilizar el razonamiento. Tenés muchas metáforas y parábolas. Los diálogos son impecables. Las afirmaciones, cómo están escritas en forma directa. No sé si lo leyeron, si ustedes leyeron alguna vez pasajes de la Biblia, el Antiguo Testamento. Son fantásticas. Yo lo recomiendo mucho eso. Lo recomiendo mucho porque yo no soy un creyente de la iglesia fea, o sea, aférreo, pero creo mucho en lo que dice la Biblia. Hay muchas cuestiones que son lógicas. Por eso muchos de los científicos eran grandes creyentes. ¿No? Fíjense que Galileo jamás se tiró en contra de su iglesia. Más allá de que, pero jamás, él siempre trató de negociar todo. Entonces, yo no creo, esto sí es una cuestión de fe, yo no creo que uno, lo que pasa es que hay mucha, fíjate que lo que está pasando, por ejemplo, ahora es todo lo que se anticipó con uno de los 3 secretos de Fátima. Es para creer o reventar, pero pasó todo lo que dijo la Virgen de Fátima. Esto estaba escrito. O sea, lo que está escrito, ¿cómo lo podés saber que a futuro iba a pasar y pasó? Lo que nos pasó en estos últimos 2 años estaba escrito. Y toda la corrupción que hay en la humanidad está escrita. ¿A vos te parece que no está escrita la corrupción que tenemos en este momento? ¿El desprecio por la vida propia y del otro? ¿Está? Chicos, me voy. Me está sonando el teléfono. Les mando un beso grande. Hasta la próxima. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, hasta la próxima.